Bueno, estamos animados y contentos, aparte de que que estemos asaditos en calor, pero eso viene con el clima. En invierno no pasa esto, os lo aseguro. Pues vamos a estar compartiendo y el texto y la prédica está titulado Nueva Criatura. ¿Y por qué nueva criatura? Bueno, pues está un poquito dedicado a todos nosotros, bueno, dedicado al Señor, que es el que nos provee la palabra, pero también a los que se han bautizado, a los que han bajado a las aguas del bautismo, a los que han resucitado, muerto y resucitado con Cristo. Amén. Bueno, pues nuestro texto va a estar en 2 Corintios, pero antes me gustaría tener una oración. ¿Os parece? Padre, queremos darte gracias, Señor. Amado Dios, tú conoces todas las cosas, conoces todos nuestros afanes, todos nuestros problemas, nuestras preocupaciones y conoces también toda nuestra dicha. Y, Señor, sabemos que la dicha más grande, la alegría y el gozo más grande que podemos tener es tenerte a ti, Señor. El saber que tú estás con nosotros, aun en medio de tribulaciones, de angustias, de ansiedades, de todo tipo de preocupación, tú estás con nosotros. Y tú nos dices, venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar, y traed y reposad toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Señor, que así sea. Y en esta mañana queremos ahora centrar nuestra mente, nuestra mirada, nuestro corazón, nuestros oídos en tu palabra. Señor, gracias por el amor que has puesto, que nos has dado, que has puesto en nosotros. Gracias por el Espíritu con el que tú nos has salvado, con el que nos has donado y con el que tocas nuestro corazón cada día. Gracias, Padre. Te pedimos que nuestras almas estén atentas a tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dice 2 Corintios, capítulo 5, 16-17, y hablamos de nueva criatura. Este es el título de la prédica. Dice que de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Muy bien. Pablo insta a los hermanos de Corinto, vamos siempre a analizar, a leer la Escritura en base a quién iba dado el mensaje, aunque también es para nosotros, a vivir una vida nueva en Cristo. Cada uno de nosotros estamos llamados a un nuevo comienzo. ¿Estamos en Cristo? ¿Estamos en Cristo? Bueno, pues centrémonos en el Señor, en que si estamos en Cristo, somos nueva criatura. Ya Él ha hecho todo nuevo. Sé que esto lo tenemos que entender desde la fe y sobre todo desde el nuevo nacimiento, ya con el Espíritu Santo dentro de nosotros, ministrándonos. La palabra es esta, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto, permitidme, acordaros que cuando el hombre y la mujer, Adán y Eva, pecan en el Edén, el Señor se produce el primer pacto en sangre, que sería la muerte de un animal para cubrirlos con pieles. ¿Estamos? Ellos se habían cubierto con unas hojitas, pero aquello había que sacrificar, había que derramar sangre y el Señor los cubre con pieles de animales. Ahora fijaros bien, ¿qué dice? Que la muerte y el sacrificio de los animales, nos dice Hebreos, cubren o tapan y no pueden quitar los pecados. Igual que el sacrificio de los sacerdotes que ofrecen día tras día, vez tras vez en el altar, no pueden quitar los pecados, cubren el pecado
y de alguna manera nos permiten o permitían al ser humano, al Hijo de Dios, en este caso a los judíos, estar en una comunión con el Padre. ¿Sí? Ahora cuando viene Jesús establece un nuevo pacto. Y ya ahora el Cordero de Dios ya no viene para cubrir el pecado, sino para quitar el pecado. ¿Os dais cuenta? Esto lo cambia todo. Ya nosotros, aun cuando pecamos, aun cuando fallamos, ya el Padre nos ve a través del Hijo. Es decir, ya no hay pecado en nosotros. Dice, bueno, pero la Biblia dice que todos pecamos. Y el que diga que no peca está mintiendo y haciendo a Dios mentiroso. Estamos de acuerdo, pero ya no somos, digamos que ya no vivimos para el pecado. Aun cuando fallamos, nos constriñe el Espíritu, sentimos la tristeza que viene de parte del Espíritu Santo y esto nos lleva a pedir perdón una vez más, a caer de rodillas, a no querer aquello. Es el viejo hombre, las cosas viejas pasaron, ya no hay viejo hombre. Cuando estamos en Cristo, nueva criatura somos. Ya el sello del Espíritu Santo está sobre nosotros. Otra cosa es que vivamos realmente apartados, porque el pecado es verdad que nos corta esa relación con Dios y nos produce una tristeza y realmente no estamos plenos ni gozosos porque los frutos del Espíritu se quedan ahí atorados, no avanzan y no podemos avanzar como cristianos. No podemos servir, no podemos estar llenos en esa plenitud del Espíritu. Y esto no lo podemos eliminar por nosotros mismos. Tenemos que estar consagrados a Dios. Esta es la santificación. Así que el objetivo es que nosotros, por medio de la predicación del Evangelio, seamos conscientes de que en Cristo tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Que nadie te confunda. Si estás en Cristo, no vengas con aquellas cosas. Yo sé que a veces escuchan dentro de este tiempo en el que vivimos tan corrompido, que ha corrompido hasta a la iglesia y parte del mensaje, cuando te dicen que tienes pecados ancestrales, que tienes que trabajar en aquellos pecados familiares, generacionales. ¿Dónde viene eso en la Biblia? Porque si estás en Cristo eres nueva criatura. Eso podía ser en el viejo pacto, en el Antiguo Testamento, en todo lo que ocurría antes, que es verdad que el pecado se heredaba, pero ya cuando Cristo viene a ti, ya eres una nueva criatura, ya estás sellado, marcado, ya todo cambia. Es verdad que a lo mejor, como os decía, no hay un florecimiento porque estamos ahí atorados. Por eso tenemos que despojarnos del viejo hombre, de nuestra vieja manera de vivir. Así que tenemos ya un nuevo comienzo. Y hoy puede ser y debe ser el principio de nuestras vidas. Mejor dicho, hoy es el primer día de la eternidad con Cristo. Digo a los que se han bautizado, porque es verdad que ya tenían el sello del Espíritu Santo, pero fueron obedientes al bajar a las aguas del bautismo. Y ahora es un día más, pero nos queda seguir caminando en ese crecimiento con Cristo. Así que, permitidme, somos eternos. Todos somos eternos. Todos. La eternidad es para todos. Ahora hay una diferencia. O eres eterno con Cristo o eterno sin Cristo. ¿Sabéis? Esta diferencia es muy potente, ¿eh? Si eres eterno con Cristo, estarás en su presencia eternamente. Y si eres eterno sin Cristo, estarás lejos de la presencia de Dios para la eternidad. Esto es lo que llamamos el infierno. Pero no vamos a entrar ahora en esto, ¿de acuerdo? Se cree que hubo una carta inicial a los Corintios que se ha perdido, por lo que fuera. Dios seguramente no quiso que la tuviéramos. Pero lo cierto es que los corintios son el ejemplo de lo que es una iglesia que posee todos los dones y al mismo tiempo vive en una gran carnalidad. Es decir, vive de forma muy poco espiritual, y esto no quiere decir ser legalistas o estrictos, sino vivir lejos de la libertad que nos da el Espíritu Santo y vivir libertinamente. No sé si me habéis entendido el juego de palabras. La libertad en Cristo
es ser correctos, estar disciplinados en el Señor, es guardarnos en todo en la ley. Es decir, ir más allá de la ley. Acordaros que el Señor nos dice que habéis oído que fue dicho que aquel que fuera encontrado en acto de adulterio, y yo os digo que aquel que ya vea, muchas gracias, aquel que vea a otra mujer con un mal pensamiento, con un mal deseo, ya ha pecado de adulterio. Jesús no va a lo que es la evidencia del pecado en sí, o sea, lo de afuera, va a lo que produce el pecado, que se manifiesta afuera, sino lo que hay dentro, lo que se produce dentro de nosotros. Y todo entra, lo sabemos, dice la palabra, que por los ojos, la vanagloria de la vida. Todos tenemos dentro de nosotros un ego, todos tenemos en nosotros un yo que se inflama, se enciende muy rápidamente. Todos queremos enseñorearnos de alguien o de algo. Y esto sabéis que es la condenación del diablo, pero también el fruto del pecado. Acordaros que debido al pecado de Adán y Eva, ¿qué dice? Y ahora el hombre se enseñoreará de ti, porque antes no era así. Ahora nosotros en Cristo está todo restaurado. Ya el que quiera ser el más grande ha de ser el más pequeño. El que quiera ser grande en los cielos será el siervo de todos vosotros. Todo lo cambia. Hay una vuelta que se llama, esto entendemos, la palabra en griego es, seguro que lo sabéis, metanoia, que es una, no metamorfosis, es un cambio de mente completamente. Ser una nueva criatura es el mejor ejemplo de la gracia de Dios, por lo cual podemos tener una comunión con Dios Padre, por medio de Jesucristo, pues sabemos que Jesús es el único camino que lleva al Padre y para ello debemos nacer de nuevo. Solo se puede nacer de nuevo mediante el Espíritu. ¿Sí? Solo se puede nacer de nuevo por medio y a través del Espíritu Santo. Todo lo demás son esfuerzos por querer entrar a la presencia de Dios, por querer entrar en el reino de los cielos, y no hay manera de entrar. Recordar que el Señor nos llama a todos, muchos son los llamados, o digamos que, voy a añadir esto de mi cuenta, todos son llamados, pero los escogidos son aquellos que atienden al llamado de Dios y están dispuestos a seguirlos. Ahora sí, seguir a Cristo no es para cobardes, no es para mediocres, no es para personas que creen que el Evangelio es fácil. Sí, el Evangelio, lo he dicho muchas veces, lo repetiré, es fácil, es gratis, porque Cristo lo pagó, lo he hecho todo por nosotros, pero te cuesta la vida, te cuesta tu carne. Nicodemo, que era uno de los principales sacerdotes, que tenía inquietudes espirituales, y parece que una pregunta rara, ¿cómo es que este maestro le va a preguntar a uno inferior en rango, como era Jesús? Jesús era un rabí, él era superior al rabí. ¿Qué nos dice Juan 3, del 1 al 7? Y nos cuenta la historia, que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Acordaros que los fariseos, que siempre lo tenemos como hablamos de fariseísmo y hablamos de hipocresía, No, los fariseos eran la clase más alta, los que tenían la mejor doctrina, las personas a quien se le había que consultar algo, o si algo queríamos saber, eran los Google de aquel tiempo, eran los fariseos. Bueno, más que Google, o sea, ellos eran realmente los entendidos en la palabra. Y dice que ese principal de los judíos vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo,
que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Yo creo que para este hombre todo lo que le estaba diciendo Jesús era para dejarlo frito, o sea, no entender nada, seguramente porque había que entenderlo con el Espíritu y desde el Espíritu. Los discípulos tampoco entendían mucho de esto, ¿eh? No vayáis a creer, 3 años con Jesús y seguían en la misma. La respuesta de Jesús era clara: se trata de nacer espiritualmente. Jesús no vino a romper la ley, sino a cumplir hasta la última coma. Se trataba de un nacimiento espiritual. Hoy sabemos que ese nuevo nacimiento se da a través de Jesucristo. Por eso hace alusión a ese nacimiento a través del bautismo, del agua y del Espíritu. Esto es una entrega total y sin condiciones a Jesús y una renuncia a nuestro plan personal. Esto no sé si nos ha quedado muy claro. Renunciar al plan personal es que tú renuncias por seguir a Cristo. Ahora, ¿seguir a Cristo qué es? Alguno igual has escuchado alguna vez, ¿no? Seguir a Cristo. Yo tengo una relación con Dios, pero no quiero saber nada de iglesia. Permíteme que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y Cristo a quien va a arrebatar es a la iglesia. Así que recuerda, no escuches ni practiques tonterías. Tú tienes que estar adscrito, sirviendo en una iglesia local. Después todos formamos parte de la iglesia universal. Pero donde el cuerpo de Cristo se ve y se manifiesta es aquí, entre vecinos, entre amigos, entre hermanos. Cuando estábamos cantando, vino una chica y me pidió por favor que bajáramos el volumen. No sé si os disteis cuenta, los de la alabanza seguramente se dieron cuenta que la niña le había pasado mala noche, y bajamos el volumen. ¿Dejamos por esto de agradar a Dios, de alabar a Dios? ¿Estamos honrando igual a Dios? ¿Estamos siendo discretos? ¿Bajamos el tono? Dios no es sordo, no necesita altavoces, ni sonotones. Dios lo escucha todo perfectamente y mira nuestros corazones. Y nuestro testimonio sea bueno y fiel delante de todos los hombres. Ayer fue un día glorioso de verdad. Fue un día verdaderamente santo. 5 hermanos y hermanas de Ponteareas expresaron públicamente su fe en Jesús. Aunque sus nombres ya estaban escritos en el cielo, lo cierto en el libro del Cordero, lo cierto es que esa firma se pudo constatar aquí en la tierra de forma de testimonio público y compromiso de vivir y morir por y para Cristo. Un apunte. Este testimonio de bajar a las aguas del bautismo es el mismo aquí, en España, donde podemos hacer un día de fiesta, de comer, de poner música gospel, de darle caña allí en aquel parque y disfrutar de todo un día maravilloso, ¿verdad que sí? Y este bautismo es el mismo válido en Nigeria, donde te va a costar seguramente la vida y donde vas a haber visto que muchos son muertos por su fe en Cristo. Y que solamente saber dónde hay alguien que se está bautizando es ser señalado para perseguirlo y darle muerte. ¿Qué os parece? Y es el mismo bautismo, porque es un bautismo en Cristo. Qué bueno que podemos disfrutar de esa libertad, de esa paz, de esa seguridad de estar aún en este tiempo predicando el Evangelio en un lugar que no nos cuesta la vida físicamente. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué significa que las cosas viejas pasaron? Que a partir de tener a Cristo ya no juzgo ni vivo según la carne ni según la ley, sino en el Espíritu. Y además, una cosa, Pablo insiste en que los incrédulos y los carnales no van a conocer ni comprenden las cosas espirituales. ¿Os ha pasado que a veces decís, es que me parece tan sencillo el Evangelio? Me parece tan fácil de explicar, es que es tan sumamente fácil, ¿cómo es que no se entiende? Bueno, nos dice 1 Corintios, capítulo 2, y Pablo lo explica claramente,
del versículo 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La psiken anthropon, que viene del griego, que es la mente de Cristo en el hombre, o la mente del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre en nosotros. Una mente que trabaja más allá de lo que podemos entender o comprender físicamente con el intelecto o con la conciencia. Solo un pequeño apunte. Todo lo que hacemos, lo que vivimos, cómo reaccionamos, cómo son nuestras relaciones, es fruto en lo consciente de algo que pesa mucho más, el inconsciente. Lo que hemos vivido de niños, cómo nos han tratado, cómo nos oprimían, el daño que nos han causado, quizás porque viviste despreciado por un padre o por una madre, o quizás te dijeron o te hacían ver que tú nunca darías la talla, o que nunca valdrías, o que no llegarías a aquel punto, o que esto no es para ti. No veas, aquello no es demasiado grande, aquello no vale para ti, no, tú eres poca cosa. Todas estas cosas operaron en nosotros y nos hacen ver que estamos limitados. Sin embargo, fijaros que el Espíritu, cuando tenemos la mente de Cristo, todo cambia. Naces de nuevo, nueva criatura, combates contra el viejo hombre, contra la vieja mentalidad, contra la vieja forma de pensar y de razonar, y entonces todo empieza a ser transformado. No es de un día para otro, hay un proceso. Tener la mente de Cristo no es tener el cerebro, la capacidad cognitiva de Cristo. Aquí Pablo está hablando del Espíritu Santo, el cual es enviado por Jesús, el cual nos lo transmite y nos hace saber las cosas espirituales, como por ejemplo hacer su voluntad, la cual está escrita en la palabra, en la Biblia, pero también nos da discernimiento espiritual, el cual es un don de Dios. El Espíritu Santo ha impartido ese don. Estoy convencido de que hay personas en la iglesia que tienen el don de discernimiento espiritual, y no es que veas solamente, que puedas ver demonios, sino que ves actitudes en personas que siguen un patrón, que reflejan una actitud que responde a la carnalidad. Desgraciadamente todos tratamos de vivir o de aparentar dentro de la iglesia que todo es perfecto, que todo está bien, que mi vida es maravillosa, y casi que lo contamos como un mantra. Pero tenemos que realmente ser transformados y renovados para que eso sea de verdad. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Las cosas viejas pasaron, es lo que nos dice. Quiere decir que ya nada puede ser utilizado contra ti, porque ya estás justificado por la sangre de Cristo y por tanto estás sellado con el Espíritu Santo. Ahora el Padre nos ve a través del Hijo, y ahora ya no hago mi voluntad, sino la voluntad de aquel que vive en mí. Y cuando estoy haciendo mi voluntad y no hago la voluntad del que vive en mí, de Cristo, del Espíritu Santo, morando dentro de mí, mi vida no es plena. Mi vida está coja, mi vida le falta algo. Una nueva vida en Cristo. Esto es una evidencia. Los frutos son y deben ser evidentes. Dice el Señor que por sus frutos los conoceréis. Y aquí no se trata de religión, no se trata de color de la botella o del color de las gafas con que veo, ni del contenido. Cuando Jesús transformó el agua en vino, lo echó en las pilas del agua de lavar las manos. No era el recipiente lo que cambió el agua en vino. Se trata de lo que hay dentro de la sustancia. Se trata del Espíritu transformando nuestra agua. La caja
el contenido, el recipiente sigue siendo el mismo. Nuestro cuerpo es el mismo, templo del Espíritu, pero ahora es templo del Espíritu Santo. Dice 1 de Juan 5, 12 y 13. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. A veces decimos Jesucristo, Jesús, Dios te bendiga, y casi que nos sale como rutina y está bien. Pero nosotros conocemos el nombre del Hijo de Dios. Jesús le dice a sus discípulos cuando estaban echando fuera demonios, lo más importante no es mover montañas, ni levantar muertos o hacer milagros. Lo más importante es saber quiénes somos en Cristo y saber que somos salvos. No es tanto que nosotros conozcamos a Jesús o que conozcamos a Dios, sino ser conocidos por Él. Sino que Él sepa, ven, y te llame por tu nombre. Entra a la presencia de tu Señor. Dice en Lucas 10, del 17 al 20, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos, ¿dónde? En los cielos, en el libro del Cordero. Jesús conocía todas las cosas y él estaba seguro de que los discípulos harían su voluntad, que estarían dispuestos a pagar con sus vidas por la predicación del Evangelio. Jesús les dijo, ¿os acordáis? Cuando hubo esa disputa donde los discípulos querían a ver quién era el más grande, quién era el primero, el segundo. Bueno, esto lo hemos citado muchas veces. Hace poco lo he citado. Y lo vuelvo a citar. Y Jesús le dice, ¿acaso podéis beber la copa que yo he de beber? ¿Os acordáis? ¿Conocéis el texto? Dice, ¿vosotros la podéis beber? Y se lo está diciendo antes de ser crucificado. Pero él le dice también, de verdad que esta copa beberéis. Y Jesús, ¿sabéis qué estaba haciendo? Les estaba profetizando cómo seguiría su vida y su muerte. Mirad, ¿sabéis cómo fue crucificado Pedro? Boca abajo. Esto estoy tirando de lo que es la historia de la iglesia o la tradición. ¿Y sabéis cómo fue crucificado Andrés? En X. Por eso cuando veáis la cruz, esta es la cruz de San Andrés, es una X. A él lo crucificaron en forma de X. Y Santiago el mayor, decapitado por Herodes Agripa. Juan, el único que murió de muerte natural, pero fue martirizado. Acordaros que en Roma fue echado dentro de una olla hirviendo, de la cual salió milagrosamente vivo y sin ser ni una ampolla le tocó. Y fue después destinado a Minas y allí vio el día del Señor y escribió Apocalipsis. Y fue el único de muerte natural, pero ya digo, había muerto antes de alguna manera. Felipe crucificado en Hierápolis, Bartolomé, quizás el que más sufrió. Le arrancaron la piel a tiras antes de decapitarlo. Tomás, traspasado por una lanza en la India. Mateo, martirizado en Etiopía también. Santiago el menor, arrojado desde el templo. Y como no murió, lo apalearon hasta la muerte. Judas Tadeo, martirizado en Persia. Simón el celote, aserrado por la mitad. Matías, el escogido entre los discípulos, entre los apóstoles para sustituir a Judas Iscariote, lapidado y decapitado. Ninguno tuvo una vida fácil ni una muerte dulce en su cama.
Los discípulos de Jesús no vivían una vida de comodidad como la nuestra, llena de ansiedad, de estrés, de preocupaciones extremas por lo material. Ellos vivían una vida plena, una vida abundante en el Espíritu, una experiencia constante en la que sabían y habían aprendido a no darle lugar a la carne. Además, creían que la venida de Cristo era inminente. O sea que valía la pena morir por Cristo. Y sabéis, todos ellos murieron orando y pidiendo perdón por sus enemigos, diciéndole: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Perdónales. Recuerda, no puedes alcanzar un cambio en tu persona, en tu totalidad, a menos que lo hagas en el Espíritu. Y esto no es de nosotros humanamente, solamente se puede dar por medio de una transformación. Metanoia, del griego metanoien, que significa más allá, meta es más allá, de ahí viene lo de meta. Y nous, la muerte, metanoia, cambio más allá de la mente, de donde nosotros alcanzamos a ver. Es un enunciado retórico y teológico. Su significado literal griego denota una situación en que hay un trayecto y hay que tener un trayecto y volverse de ese camino trazado, desandar ese camino y volverse en otra dirección. Históricamente era utilizado para retractarse de alguna afirmación realizada y corregirla para comenzar una de mejor manera, era decir, metanoia. Estoy terminando. También lo utilizamos como transformación o conversión. Esta transformación se da cuando entregamos las riendas de nuestra vida a Cristo y pasamos de ser nuestros dueños a ser siervos, a ser esclavos. Y esto es un ejercicio de nuestra voluntad, de forma sincera, al entregarnos a Jesucristo, al aceptar su muerte, nuestra muerte y su resurrección. Pasamos entonces de muerte a vida y nuestros nombres quedan escritos en el cielo, donde nadie podrá borrarlos. El Señor dice: nadie las podrá arrebatar de mi mano. Quedaros con eso. Nadie podrá arrebatarnos de la mano del Señor. Vamos a orar y vamos a estar también celebrando la Santa Cena. Hoy el culto es casi en una sauna, pero seguro que hay hermanos que lo pasan mucho peor que nosotros, ¿verdad que sí? Señor, queremos darte gracias como hermanos por los 5 hermanos que tú has llamado, que tú has tocado sus corazones y que ellos han venido en pos de ti, que ellos han asentido ese llamado. De todas las edades, Señor, tú has tocado cada corazón. Padre, este es un comienzo, es un nacimiento de nuevo, es un nuevo comenzar. Hay todo por hacer, está todo y viene todo por delante. Ahora que son estos bebés en Cristo, ayúdanos a nosotros como hermanos a ser responsables, a guiarlos en la palabra, a darles una doctrina santa, una doctrina limpia, libre de prejuicios, libre de legalismos, libre de liberalismos, libre de interpretaciones humanas, sino en el Espíritu, Señor. Una palabra regada con tu Espíritu, tocada por ti, Señor. Que ellos puedan crecer, que no se desvíen ni a diestra ni a siniestra, que no se vayan por enseñanzas eclesiológicas de que en mi iglesia se hacía así o se hacía allá o se hacía... No, Señor, no queremos marcharnos de nada que esté fuera de la palabra. No queremos entrar en cosas, Señor, que realmente nos confunden, que nos alteran o nos modifican nuestra visión. Queremos levantar nuestra mirada, fijarla en ti, puestos nuestros ojos en ti, Señor. Seguirte en cada paso. Guíanos, Señor. Guíanos, Padre. Queremos poner nuestra vida,
la vida de todos. Somos uno, Señor, un cuerpo en ti, Señor. Y Padre, gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos guía y porque tenemos sed, tenemos hambre aún de más. Gracias porque, Señor Jesús, tú eres la palabra viva, tú eres el pan de vida, tú eres el que llena y el que sacia nuestros corazones y nuestras almas. Por eso levantamos esta oración, esta súplica, esta alabanza, esta adoración, esta gratitud a ti, oh Dios Padre, en el nombre preciosísimo de tu Hijo Jesucristo. Amén.